Hola hermanos, nos volvemos a encontrar. Hoy nos toca la lección número 14 que se titula La suficiencia. Para arrancar vamos a estar leyendo en Salmos 19:7, la primera parte dice: La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La suficiencia de la Biblia quiere decir que ella contenía todas las palabras que Dios quería que su pueblo supiese en cada etapa de la historia. Pero además contiene lo que nosotros necesitamos que Dios nos diga en cuanto a la salvación, para poder confiar completamente en Él y para poder obedecerlo perfectamente. Vamos a estar leyendo ahora en 2 Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, en este versículo vemos varias cosas. La primera dice que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por fe en Cristo. Es decir, que la Escritura es suficiente para la salvación. También vemos que la Escritura es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir con esto? Para que el hombre llamado por Dios sea capaz de poder responder y cumplir con las demandas de aquel llamado. Y también vemos que la Escritura capacita de una manera suficiente. Es decir, que no necesitamos nada más que ella para poder hacer las obras que Dios nos puso adelante para que las obedezcamos. También vemos que las Escrituras son provechosas para enseñar lo que es correcto, para redarguir de lo que no es correcto, para corregir cómo ser correcto y para instruir en justicia cómo permanecer en lo correcto. También vemos esta misma idea en Colosenses capítulo 1, 28, cuando Pablo habla acerca de la predicación de la palabra de Dios. Yo les voy a leer en versión de Biblia de las Américas, que dice: A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. También vemos eso en Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El saber que la palabra de Dios que hoy tenemos está completa, nos da la seguridad de que no necesitamos nada más que ella. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice de sí misma. En Salmos 119:5 nos dice que es una luz que alumbra nuestro camino. Vamos a leerlo, dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Salmos 119:9 nos dice también que limpia nuestro camino para andar bien delante de Dios. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En 2 Timoteo 1, del 19 al 20, vemos que la palabra es más confiable que cualquier experiencia espiritual que tengamos. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. También, como vimos anteriormente en 2 Timoteo, que las Escrituras pueden llevar a una persona a la fe salvadora y que también instruye a todo tipo de personas. En este caso a Timoteo, que desde muy pequeño, ¿sí? Desde niño, había sido instruido por las Sagradas Escrituras. También en Deuteronomio 6, del 6 al 7, vemos que los padres instruyen a sus hijos. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. También en el capítulo 4 de Mateo, donde vemos la tentación de Jesús, vemos que nuestro mismo Señor Jesucristo utilizó únicamente la palabra para poder contender contra Satanás. Vamos a leer los versículos 4, 7 y 10. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 7. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y vemos cómo al final del relato Satanás se fue y vinieron ángeles a servir a Cristo. Debemos tener en cuenta que el poder de Dios no se encuentra en una fuente mística o en un conocimiento fuera del bíblico, ya sea filosófico o psicológico. Tampoco en el uso de señales o maravillas ni en expresiones de éxtasis. Más bien el poder de Dios reside en su palabra, en esa palabra inspirada, infalible, inerrante. Cuando los creyentes leen, estudian, obedecen y aplican en su vida las Escrituras, se darán cuenta de que tienen suficiente poder para enfrentar cualquier situación siempre tomado de la mano de Dios. Y es bueno dejar en claro que todo esto que estuvimos charlando y viendo en estas semanas no son solamente conceptos teóricos o abstractos, más bien, sino que al contrario, toda la teología es práctica. Nuestra manera de entender a Dios va a afectar nuestra manera de movernos en nuestro diario vivir y en la manera de interpretar cada cosa que nos sucede. Con esto queremos decir que la suficiencia de la palabra de Dios impacta directamente en nuestra cotidianidad. Y eso lo vemos en 2 Pedro 1:3. Yo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, mediante su poder divino, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Ahí vemos que la Biblia es suficiente para desempeñarnos y vivir una vida que agrade y glorifique a Dios. Solamente en ella encontramos eso. También vemos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, la primera parte, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y también en los evangelios vemos cómo Cristo mismo oró por nosotros y pidió que esa voluntad se realice, ¿sí? Que se realice en nosotros mismos. Y el método por el cual se lleva esta santificación es por medio de la palabra de Dios. Vamos a leer ese pedacito de la oración de Jesús. Dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Lo que me toca dar es mi mayor anhelo que podamos, y principalmente me incluyo yo, que podamos no solo saber que la palabra es suficiente de una manera intelectual o de una forma teórica, sino poder vivir esa suficiencia y esa plenitud en nuestras vidas. Que no busquemos fuera de la palabra de Dios, ya sea consejos, direcciones, manera de manejarnos, sino que en ella está todo lo que necesitamos. Por eso, bueno, espero que haya sido de bendición como lo fue para mí cuando lo estuve preparando y bueno, vamos a orar para finalizar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque podemos estar compartiendo este tiempo, Señor, cada uno en nuestras casas, Señor, pero con este mismo sentir, Señor, que es aprender de tu palabra. Te agradecemos porque ya desde la semana pasada pudimos abrir las puertas de nuestro templo para poder reunirnos un grupo de hermanos. Sabemos, Señor, y confiamos de que más adelante vamos a poder reunirnos todos como congregación, Señor, estar juntos presencialmente, Señor. Pero está todo en tus manos, Señor. Te agradecemos porque estás en cada detalle. Te doy gracias, Señor, por la suficiencia de tu palabra, porque en ella encontramos todo, porque está completa, Señor, porque está todo lo que vos querías decirnos a nosotros, porque en ella encontramos dirección, cómo guiarnos en esta vida, Señor. Gracias por habernos dejado tu palabra, Señor. Y te pido, como decía recién, que no solo sea un conocimiento intelectual, sino que sea una manera de vivir, Señor, que siempre busquemos por medio de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, Señor, tu voluntad. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones y porque sabemos que las respondes en tus tiempos, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por sus vidas. Te dejo este domingo en tus manos, Señor, que podamos glorificarte con cada cosa que digamos, que hagamos, Señor, y que tú, Señor, seas reflejado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, espero verlos pronto. Saludos a todos.